Ahora vamos a pasar a la entrevista de Nicolás Márquez y vamos a ver qué opinas, Nicolás Márquez, de esto que ha ocurrido en estas últimas horas con Victoria Villarroel en el Una Senado. vez que gana esa batalla, va a la batalla política. En 2 años se convierte en presidente. 2 años. Una Y mente en un año y brillante. medio destruyó a la UCR, al PRO, y creo que con la alianza que se hace con el PRO puede aportar 5, 6, 7 puntos en provincia, no mucho más, pero es lo suficiente como para que la Libertad Avanza tenga el empujoncito como para ya ir cómodo a una elección en donde yo creo que en provincia de Buenos Aires se va a ganar bien. Y ganando bien en provincia de Buenos Aires, no te digo que destruye de manera terminal al peronismo y al kirchnerismo, porque son partidos que tienen todavía millones de imbéciles que los votan, pero los deja debilitados de una manera brutal. Entonces, yo siento admiración por Milei, por lo que piensa, por cómo gobierna y por la astucia que tiene para manejo político, teniendo tan poco poder político. Bueno, recordemos que en estas últimas horas se ha votado a favor de la ley que aumenta el sueldo a los jubilados y esto afecta un poco lo que es el déficit fiscal de Javier Milei, y Javier Milei ya ha anunciado hace unos meses atrás que todas esas leyes que afecten con el equilibrio fiscal y atenten contra el gobierno de Javier Milei y contra la estabilidad del país y de Argentina y la estabilidad económica, las va a vetar. Y este jueves se ha votado en la Cámara Alta, en senadores, la ley del aumento a los jubilados que hace más o menos unos 2 meses atrás, no me acuerdo bien la fecha, pero se había votado en la Cámara Baja, en diputados, y había sido aprobada. Le habían dado media sanción y ahora tenían que darle otra media sanción para que sea ley finalmente en la Cámara de Senadores. Esta propuesta de ley este proyecto de ley fue impulsado por la oposición, que obviamente quiere hacer ruido y generar grietas en el gobierno de Javier Milei. Y bueno, Victoria Villarroel estuvo bastante a favor de esta ley, incluso no estuvo presente en la Cámara de Senadores, siendo ella vicepresidente, es la presidenta del Senado. Bueno, no estuvo. Estamos con Belén, Ezequiel y Gemiana. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Estoy desde el celular, tengo muy poca batería porque desde la computadora no pude prender, no sabía cuál iba a ser el link de la conexión. Así que por ahí tengo que hacer algún movimiento de cámaras, pero muchas gracias por la comunicación y bueno, acá estoy reconociendo a mi amigo Ezequiel, que lo conozco hace 20 años, lo quiero mucho. Hace mucho que no nos vemos en persona, así que por lo menos virtualmente en este caso es un alegrón que esté allí en la mesa. Saludos para todos. Nicolás, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves el tema del derecho a la vida? Yo sé que sos un ferviente derecho a la vida. ¿Y cómo está la Sí. legislación hoy en día, siendo abogado también y historiador? ¿No ves que está la legalización del aborto? ¿No está en contraposición con la Convención de Derechos Humanos? Sí, por supuesto, y de hecho contra el Pacto de San José de Costa Rica y contra la Convención de los Derechos del Niño, creo que era el artículo 4 que El reconoce la cuarto, vida desde la concepción. sí, de la Concepción. Eh, Inclusive cuando la condenada Cristina Kirchner modificó el Código Civil, la propia modificación que hizo la condenada siendo presidente, no presidiaria, en esa modificación se contemplaba la vida de la Concepción. O sea, pero a ver, los tratados internacionales se incorporaron en el año 94 con rango constitucional. O sea, no son tratados que uno... No, se les dio un rango jurídico en la escala de la pirámide jurídica arriba del todo, y cualquier ley inferior, cualquier ley inferior tiene que ajustarse a lo que digan las normativas superiores. Estamos en Argentina. Claro, O ¿cómo puede sea, ser que una norma, una ley nacional vaya por una ley de rango constitucional? ¿No? Yo me lo pregunto todos los días. ¿Cómo puede ser que esto esté pero es que todavía estamos en legitimado? Argentina. La corte, digamos, la puso el kirchnerismo. Tenemos militares presos cuando se aplica retroactivamente en leyes, y eso es inconstitucional de manera manifiesta y explícita. Se aplican normativas sancionadas 20 o 30 años después de la guerra antisubversiva para encarcelar militares por asuntos relativos que ya están absolutamente prescriptos. Y bueno, y ahora con el tema del aborto pasó lo mismo. Es decir, es una vergüenza, pero bueno, a ver, no es la Argentina de Milei, es la Argentina que heredó Milei. No, por supuesto, Entonces, por supuesto que... no funciona el Estado de Derecho, no funcionan las instituciones. Durante los últimos 20 años, los jueces que pusieron tanto en la Corte como en diferentes escalafones del rango jurídico son todos jueces
de la mafia kirchnerista, jueces militantes, justicia legítima, no son juristas de nota, son jueces políticos, comisarios políticos que hacen la parodia de ser magistrados. Entonces, la degradación institucional de un país nos lleva a tener este tipo de situaciones inaceptables en un país normal. Estamos en Argentina. Y vos, en una Argentina que recién está tratando de ser un país normal desde hace 1 año y medio, sin un gobernador, sin un intendente, con 30 y pico de diputados y 6 senadores. Se ha hecho todo lo que se pudo, pero y creo que se va a hacer un montón más, pero digamos que de la normalidad, de una normalidad de 80 años, se pase a ser un país institucionalmente sólido, y eso lleva mucho tiempo. Porque hay que cambiar una matriz. No te olvides que a los jueces se nombran con el consenso del Senado. Es decir, o sea que la clase política, el AMPA que parasita, el grueso del AMPA que parasita en el Congreso de la Nación, son, digamos, los electores morales de los jueces que tenemos. Por eso la importancia de la votación que tenemos en octubre, ¿no? Para modificar estas aberraciones de arrancar el derecho a la vida, como es este asesinato en el vientre materno, agravado por el vínculo, como también otros, que es la mafia sindical, el extremo de la parte tributaria, laboral, previsional. Lo que pasa es que en las elecciones de octubre, ahí Milei va a poder decir, en la Cámara de Diputados se completaron los 4 años, no, desde que es presidente, no, digamos, claro, bueno, sí, digamos, se completan 4 años como para modificar la totalidad de la Cámara de Diputados. Pero en realidad la Cámara de Senadores renueva 1/3. Faltarían 2 años más para que recién Milei diga, bueno, el pueblo ha votado por un Congreso, mientras yo fui presidente, de manera completa e integral. Por ahora sigue habiendo una desventaja, porque digamos, en senadores va a seguir habiendo un déficit, aunque a Milei le vaya bien, tal como lo vaticinan todas las encuestas. Podrá recuperar muchísimo terreno en diputados y ahí tener una fuerza gravitante. Pero en senadores le va a faltar una elección para poder completar la totalidad del cuerpo durante su gestión como presidente. Podrá darse en un segundo mandato, pero bueno, hay muchas leyes, muchas cosas que hay que agilizar y profundizar, y obviamente que con 30 y pico diputados y 6 senadores podés hacer poco, y Milei hizo mucho. Yo creo que la cosa va a mejorar a partir de octubre sensiblemente, pero no sé si nos va a alcanzar lo suficiente como para que las reformas puedan completarse. Acá hay que hacer reforma tributaria, reforma fiscal, laboral y sindical. Porque los delincuentes que están en el sindicalismo tienen un poder enorme, porque tienen las leyes que le otorgan ese poder. Sí, Nicolás, vengo siguiendo tu carrera desde hace muchos años y me atrevo a decir que sos una de las personas que más ha logrado descifrar la mente de Javier Milei. No sé, no soy psicólogo. Te agradezco mucho el concepto. Pero entiendo que sí, después de escucharte durante muchos años. Me gustaría preguntarte, ¿qué ves en Javier Milei cuando escribiste el libro El Camino del Libertario? ¿Qué viste? No, yo no escribí, ese libro lo escribió Milei. Perdón. Una especie de autobiografía. Lo que yo escribí con Marcelo Duclos fue La Revolución que no vieron venir. La Revolución que no vieron venir, perdón. El presidente me dio la posibilidad de tener 2 horas con él en la Quinta de Oliva, donde le hice una entrevista muy, muy personal. Veo un tipo que tiene varias cualidades, ¿no? Y varias cualidades que no tuvieron los mandatarios anteriores. Primero, tiene una profunda formación intelectual, que no la tuvo Cristina, no la tuvo Néstor, no la tuvo Alberto, no la tuvo ningún presidente en general, porque si incluso uno analiza a Menem, uno podría considerarlo más parecido a lo que tenemos ahora, Menem, para poder llevar adelante las reformas insuficientes, porque él tenía el poder para completarlas, pero para llevar adelante reformas que quedaron a mitad de camino, de todas maneras tuvo que rodearse de asesores para que le expliquen. Milei llegó al poder desde el primer día, ya sabía lo que tenía que hacer. Es decir, por eso un gobierno en 1 año y medio con tan poco poder hizo tanto, porque él no tenía que consultar y delegar en otros que le expliquen hacia dónde ir. Lamentablemente la clase política es, no todo, pero en gran medida, muy inculta. Entonces, tiene una preparación muy débil. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, delegan en supuestos expertos para que les marquen el rumbo. Entonces, por ejemplo, el papanata de Macri lo tenía Durán Barba, Marquitos Peña, todos progresistas a quienes Macri se sentía deslumbrado, y claro, si nunca leyó ni el horóscopo. Entonces delegaba
El rumbo se lo marcaban otros y él más o menos si se sentía atraído, bueno, daba el ok, pero él no sabía dónde tenía que conducir. Su capacidad técnica llegaba para conducir un club de fútbol, pero entre conducir un club de fútbol y conducir un país, y bueno, hay una diferencia equivalente a ser un músico que hace cuartetos o a tocar en una filarmónica de prestigio mundial. O sea, son dos complejidades muy, muy distintas. Milei no tuvo que delegar nada. Él tenía una convicción muy fuerte, tremendamente fuerte, a través de 30 años de lectura incesante, donde no siempre pensó igual, fue perfeccionando y modificando su pensamiento, pero eso es a raíz del estudio sistemático y disciplinado. Después tiene una gran capacidad para formar equipos y para delegar en los funcionarios de los cuales él se rodea. Yo quiero ir para allá, yo necesito de vos esto. Y delega, y se olvida. O sea, y se olvida en el sentido de que no puede estar en todo. Delega, marca la orden, y por eso los ministros de él, en general todos muy buenos, algunos de ellos fueron parte del gobierno de Macri, y ninguno tuvo ningún destaque. Y ahora sí, el ministro de Economía logró bajar la inflación a una categoría extraordinaria. Cuando fue ministro de Economía Caputo, durante la gestión de Macri, la inflación se duplicó. Durante la gestión de Macri, ni un piquete fue reprimido por Patricia Bullrich. Durante la gestión de Macri, Sturzenegger tuvo un papel que quedó en la nada. Y hoy ha hecho un trabajo de regulación brutal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tenés un buen director técnico, el equipo funciona de otra manera, ¿no? Exacto. Nicolás, te tomamos unos minutitos más. Cuando comenzaste, has sufrido varios ataques en cuanto a tu libertad de expresión. Me gustaría que nos cuentes a nuestra audiencia, porque nos han preguntado mucho sobre esto, y me gustaría tu palabra, un poco de tu historia, ¿no? Sí, no, yo ataques a la libertad de expresión nunca tuve. Lo que tuve fueron amedrentamientos muy fuertes para que yo me autocensure. O sea, me persiguieron los servicios de inteligencia, me inventaron una causa judicial espantosa de la cual salí sobreseído siempre en absolutamente todas las instancias de manera categórica, pero bueno, te la tiran por la cabeza. En un país donde hoy, como hablábamos hoy, los jueces son muy poco confiables, la justicia y el Estado de Derecho es de plastilina, una cosa muy poco sólida, muy poco sustancial. Grave. Me hacían saber, por ejemplo, en épocas duras, cuando el kirchnerismo tenía un poder monopólico y hegemónico, no tenía prácticamente ningún aspecto de disidencia visible, éramos una secta minúscula, ahí estaba el querido Ezequiel, éramos poquitos, sin centavos, sin ninguna posibilidad de darnos a conocer por ningún medio, no existían las redes, no existían estos mecanismos que tenemos ahora, no existía YouTube, no existía nada. Entonces, para darse a conocer era un esfuerzo para poder salir y bueno, y yo de repente me estaba dando una ducha escuchando música, y me llegaba, no había WhatsApp, imagínate la tecnología, un mensaje de texto, era un mensaje de voz, con la canción que estaba escuchando. Entonces, yo censura no sufrí, pero sí situaciones en donde el mensaje era muy claro. Conocemos todo tu movimiento, quédate quieto. Entonces eso paraliza. Y bueno, hay una vez un excombatiente de Malvinas que ya murió, fue condecorado, un capitán de navío. Yo le pregunté qué diferencia hay entre un valiente y un cobarde, ¿no? En la guerra. Porque él peleó en Malvinas y también en la guerra contra la guerrilla. Y tenía mucha experiencia. Y me dijo, la diferencia es que el cobarde queda paralizado por el miedo, queda petrificado, el miedo es más fuerte que su voluntad, y queda neutralizado. Y el valiente siente miedo, pero sigue avanzando. Entonces, desde ese punto de vista, no es que quiero hacer un autoelogio, pero yo seguí para adelante, a pesar de que no sabía qué me podían hacer. Bueno, acá estoy. Pero si vos me preguntás si yo sentí miedo, y muchas veces. Me dejan saludarlo, Claro que sí. querido amigo Nicolás. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Ezequiel, querido, ¿cómo estás? Bueno, parecido. Yo, cuando he escuchado a Belén hablar del año 2019, bueno, yo lo empezaba a leer a Nico mucho antes, incluso cuando él hablaba de que éramos muy poquitos. Hay que entender que yo creo que parte del triunfo de Javier Milei es gracias a la batalla cultural que se dio. Y tanto Nicolás como Agustín Laje, como otras personas, yo
acompañando, porque yo no soy escritor ni nada por el estilo, pero yo creo que la impronta de Javier, el carisma, fue ayudado por esa batalla cultural que él también dio en los medios, pero también esa batalla cultural de, por ejemplo, el libro negro de la nueva izquierda, los libros que... el primer libro tuyo, Nico, corregime, fue el 2004, ¿no? Cuando hablaste Sí, de los años 70. la verdad. Claro, bueno, yo creo que eso lo he dicho en otras entrevistas, creo que la batalla cultural y política se tiene que dar paralelamente para poder tener éxito. Y bueno, la verdad que Nicolás, Agustín y Javier han sido, sí, mentores de míos y de muchos de los que hoy estamos en esta pelea. Así es. Si me dejan agregar un dato de color, Nico quizás no me reconoce, obviamente yo ya estoy más grande, pero fui apoderada del primer Partido Liberal Libertario que se fundó allá por el 2011 y compitió en las elecciones en las PASO del 2013, obviamente por un tema de personería y de la ley electoral que exige una cantidad de requisitos que no se pudieron sostener, caducó ese partido. De hecho, con quien él escribió el libro, Marcelo Duclos, estaba involucrado en este partido junto con otros jóvenes más que éramos en aquella época, y ciertamente nuestras guías liberales en aquel momento, que costaba mucho porque en aquel momento llamarte liberal eras un facho genocida, Gorila. Gorila, obviamente desconocedor de derechos humanos, una grandísima mala palabra. Uno de nuestros referentes, amén de Agustín Laje y todo, también fue Nico. Claro, Así que sin lugar a dudas. Pero por supuesto que lo recuerdo muchísimo y recibimos mucho apoyo de él, en aquel momento también de Ricardo Rojas, de Venegas Lynch, de Eduardo Martí. Sí, ahí en el Partido Liberal Libertario estaba Belén Martí, Belén, Gonzalo Gonzalo Blusón. Que de hecho cuando éramos tan pocos que empezábamos a discutir por cuestiones, yo me acuerdo cuando salió el libro negro de la nueva izquierda, muchos liberales se pusieron nerviosos y había que explicarle cuál era el objeto del libro y no lo habían leído. Pero bueno, no quiero entrar Bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente. Yo me acuerdo perfectamente del Partido Liberal Libertario. Yo no era, digamos, simpatizante de ese partido. Pero bueno, reconozco que hicieron su parte, su militancia, con mucha convicción y con mucha entrega y con una diferencia económica y política y de experiencia, porque eran todos muy jóvenes. Yo siempre me sentí mucho más, sí, obviamente, me considero liberal en el sentido del respeto a la libertad individual pero entiendo que el liberalismo es un sistema político, no es una conducta ante la vida. Entonces, del que me siento parte, yo soy mucho más conservador, como lo es Laje, como lo son otros sectores, y creo que Ezequiel también. Pero también había una línea más progre, digamos, que después fue un poco representativa a nivel masivo por Gloria Álvarez, que hoy es un muñeco de cera, no tiene ninguna potencia en ningún lado, es el hazme reír de alguien que en algún momento tuvo alguna notoriedad. Y creo que el gobierno de Javier Milei, conservando toda la impronta liberal y el proyecto y el respeto al proyecto de vida del prójimo, es un gobierno que, si uno mira los aliados que tiene, Vox, Meloni, Trump y otros, claramente él me lo dice en el libro, que en el libro que escribí con Marcelo, él me dice, yo me considero un palio libertario. Y un palio libertario sería dentro de lo que es el mundo libertario, porque acá hay que empezar a dividir y subdividir. El liberalismo es una cosa, el libertarismo es una rama dentro del liberalismo. Y dentro del libertarismo tenés diferentes matices. Entonces, un enchufe, que se me acaba la batería, estoy acá solicitando un enchufe porque se me acaba la batería del celular. Y dentro del libertarismo, bueno, el paleolibertarismo yo diría que es la línea más conservadora, más hacia la derecha. Así que yo me siento muy identificado con el gobierno, plenamente identificado con Milei, porque además le tengo un cariño personal, porque lo conozco hace más de 10 años, porque lo veo con una convicción inclaudicable, porque tiene una preparación notable, porque tiene un sano y profundísimo sentimiento anticomunista que me parece un gran mérito, una gran virtud. Ser anticomunista no es ser un cazador de brujas. Odiar el mal es un acto de amor, decía Santo Tomás. Y lo veo con una notable capacidad para manejar el poder, porque una cosa es ser un intelectual o alguien que da la batalla cultural, como lo hizo Milei de una manera extraordinaria. Otra cosa es ser un buen conferencista o escribir libros. Otra cosa es hacer política. Y Ezequiel lo sabe. En política tenés que tener estómago, hay zancadillas, hay tramposos, hay arribistas, hay toda una serie de personajes que hay que tener una gran paciencia y una gran capacidad como para
bancarse todas esas... es un juego político muy ruin, muy sucio, y además Milei tuvo que salir al mundo político sin experiencia previa. Tenía 2 años como diputado de un bloque donde eran 2, es decir, y tenía que salir a competir por la presidencia de la nación, tirándose contra toda una serie de partidos políticos, de intereses, contra gente que eran verdaderos profesionales de la política. Por ejemplo, el rufián de Sergio Massa era la 3ª vez que se presentaba como candidato a presidente. A ver. Sí, 2015. La segunda. Sí, 2 veces. La segunda, pero previamente había sido jefe de gabinete, diputado de la Nación, había sido director del PAMI, si mal no recuerdo. Es decir, bueno, estaba enfrentándose contra un sujeto, a mi juicio, tremendamente peligroso y yo te diría generosamente con pocos escrúpulos, por no decir ninguno, y así sucesivamente. Es decir, con el PRO era un partido que mal o bien tenía 20 y pico de años de historia. Entonces, y que gobernó el país. Y Milei tenía él, en ese momento, una diputada, que en ese momento sí era leal, y después de eso, toda la gente que lo queríamos, y obviamente una enorme multitud anónima que en las redes sociales le hizo campaña gratuita, porque no tenía ni fondos, y su carisma despertaba adhesiones naturales. Y digo adhesiones naturales porque no son las adhesiones financiadas para que te aplaudan, como hacía el kirchnerismo, que para llenar un acto arrastraba a todos los indigentes en buses a cambio de un estipendio, una radio, una bolsa de comida, un choripán y algún subsidio para que llenar el acto y estén toda la tarde aplaudiéndote. No, eso era un movimiento absolutamente genuino. Lo que hizo Milei ya de por sí. Ganar la batalla cultural, encabezar la batalla cultural. Por la batalla cultural, yo le agradezco las generosas palabras que dio Ezequiel, pero sin un Milei, uno influía todo lo que podía, pero Milei generó llegar a millones, ¿no? Segundo punto, una vez que gana esa batalla, va a la batalla política. En 2 años se convierte en presidente. 2 años. Y en 1 año y medio destruyó a la UCR, al PRO, y creo que con la alianza que se hace con el PRO puede aportar 5, 6, 7 puntos en provincia, no mucho más, pero es lo suficiente como para que la Libertad Avanza tenga el empujoncito como para ya ir cómodo a una elección en donde yo creo que en Provincia de Buenos Aires se va a ganar bien. Y ganando bien en Provincia de Buenos Aires, no te digo que destruye de manera terminal al peronismo y al kirchnerismo, porque son partidos que tienen todavía millones de imbéciles que los votan, pero los deja debilitados de una manera brutal. Entonces, yo siento admiración por Milei, por lo que piensa, por cómo gobierna y por la astucia que tiene para el manejo político, teniendo tan poco poder político. Nico, te hago una consulta porque no lo hemos hablado, hace mucho no hablamos por teléfono. ¿Cómo viviste la condena a la REA domiciliaria? A la triplemente condenada. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, tengo, a ver, sentimientos un poco encontrados. Por un lado, con satisfacción de que quede para la historia condenada, y esta va a ser la primera condena que va a tener muchas otras, con los cuales los argumentos del lawfare, del partido judicial, todas las pavadas que dicen los defensores de la delincuente, cada vez van a tener menos fuerza. Es más, yo creo que los kirchneristas que siguen a Cristina Kirchner saben que es una delincuente, pero la siguen igual, qué sé yo. Yo vuelvo a repetir, psicólogo no soy. Pero ¿qué pasa? Por cuestiones de edad, ella puede gozar del arresto domiciliario. Y después de haber robado lo que robó, y después de haber hecho el daño que hizo, que esté en un apartamento lujoso, en Recoleta, sí, está bien, está presa, pero a mí me hubiese gustado Adam Smith decía que la prisión o el derecho penal, es la forma civilizada de la venganza. Lo decía con mucho realismo, con un realismo superior al de Alberdi, porque Alberdi en la Constitución dice que las cárceles tienen que ser para rehabilitación, no para sanción. La realidad es que es una pena, y una pena es algo que uno tiene que padecer. Y tener un departamento lujoso, probablemente con el personal doméstico, con todas las comodidades, aunque obviamente estar encerrado es una situación condicionante. A ver, es una prisión sui generis, una pena sui generis, bastante poco. Y el otro aspecto, a mí no me cae simpático que los jueces le dejen hacer reuniones políticas, dar discursos en los actos grabados. Flaca, en este caso, está presa. Tiene que tener un régimen donde no tiene que tener acceso a Internet, o si tiene acceso a Internet no tiene que tener participación política, no tiene que incidir en la opinión pública, no puede salir al balcón
a saludar a la chusma que le aplaude, no se tiene que reunir con Lula. ¿Qué es eso? ¿Está cumpliendo un arresto como consecuencia de una pena o convirtió su elegante departamento en Recoleta en una unidad básica coqueta? Entonces tengo eso. Por un lado, cierto, me alegra que esté presa, y por otro lado veo que tiene muchas ventajas que no tiene un preso. Yo pienso igual y tengo la misma sensación. Por un lado, qué bueno que haya sentencias firmes finalmente, y por otro lado, qué lástima que todavía no tengamos bien definido esta especie de inhibición de medios de comunicación. Llámese teléfono satelital, redes sociales, megáfonos en la ciudad, o el gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad no vio que había megáfonos. ¿No se da cuenta? Entonces, ¿está arrestada o no está arrestada? Porque la verdad que si puede hablar en cualquier medio de comunicación, se puede comunicar en redes sociales, dar discursos políticos, me deja muchas dudas. Sí, Es un no tiene mensaje. nada de su vida cotidiana que esté cercenado. No, y es un mensaje muy peligroso para la sociedad argentina. Creo que la sociedad fue muy clara en decir lo que no quería más en el país. Sigo sosteniendo, igual que el programa anterior, tenemos un presidente que pregonó siempre e impulsó la imparcialidad del Poder Judicial. Javier Milei nunca se metió en esto, ¿sí? De hecho, cuando nosotros se lo pedíamos, me acuerdo ya en el Luna Park, cuando presentó el libro, nos dijo, chicos, por favor, yo soy ejecutivo, ¿sí? Y coherente con el decir y el hacer, él en esto no se metió. Pero nosotros como sociedad sí nos metimos, y más nosotros como abogados. Y dijimos que esto no lo queríamos más. Entonces, este mensaje a la sociedad no deja de ser un mensaje muy peligroso que creo que los jueces tienen que poder escuchar. ¿Puedo hacer una consulta, Nicolás? Sí, Nicolás, claro. ¿te puedo hacer una consulta sobre un detalle que dijiste recién cuando hablabas, que mencionaste, digamos, a la vicepresidenta? En aquel momento dijiste cuando era leal, ¿verdad? Hago una consulta, a tu criterio, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió ahí? No, yo a Victoria Villarroel la conozco hace más de 20 años, casi un cuarto de siglo. Ezequiel quizás otro tanto, no sé. Siempre fue una basura moral, una trepadora, una mujer angurrienta, de figuración, sedienta de poder, resentida, envidiosa, celosa, una mujer de un trato muy complicado, toda la vida lo fue. Yo tenía la sospecha, porque a raíz de su insoportable personalidad, perdí contacto durante muchos años, no nos tratamos más. En una época yo estuve estudiando con ella en Estados Unidos, y ahí convivimos mucho, porque estábamos estudiando en grupos y cursábamos, y había toda y los argentinos que estábamos becados para esos cursos, estos posgrados que se llevaron adelante de Washington, ahí teníamos un trato permanente, ¿no? Y ahí, bueno, conocí un poco más de su personalidad y de sus características, pero de todas maneras yo tengo un sinfín de amigos comunes que vienen de ese espacio, de esa resistencia donde nos conocimos entre todos, y siempre fue igual. Obviamente yo creo que las personas pueden mejorar y pueden perfeccionarse todos. Creo que con el paso del tiempo somos mejores personas, las miserias y debilidades que cada uno tiene las va mejorando, bueno, se va puliendo. Bueno, cuando Milei la nombra diputada, yo creo que ella, que siempre fue una trepadora y astuta, no es inteligente, es astuta. Son dos características distintas. La astucia es la capacidad de manejarte en el contexto, en situaciones, treparse, arrochar un piso. La inteligencia es otro nivel del pensamiento. Pero es astuta, zorra, digamos, porque es astuta para el mal. Uno puede ser astuto para el bien. ¿Por qué digo para el mal? Porque lo único que le importa es ella, la acumulación de poder y la figuración. No es que tiene astucia para hacer algo constructivo y generativo. A mí me llamó la atención que no lo haya traicionado a Milei siendo diputada, pero como es astuta, ella sabía que tenía de regalo la diputación, y entonces y que era por obra y gracia de la popularidad de Milei. Nadie sabía ni quién era, salvo los que la conocíamos de esa militancia. No tenía una mujer que no llenaba un salón con 50 personas. Ezequiel es testigo de eso. Y llegó a diputada. Vos para ser diputado necesitas más de 100.000 votos. No tenía ni siquiera esa cantidad de seguidores en Twitter. Y resulta que en 2 años, sabiéndose desconocida y que tenía una situación de subordinación evidente ante la figura, el protagonismo y la notoriedad de Milei, se mantuvo calma y disciplinada. Logró que Milei confiase en ella, por eso Milei la nombra como compañera de fórmula. Pero ya siendo compañera de fórmula, adquiere un protagonismo y una notoriedad importante, muy importante, y hay que decir la verdad, yo se lo dije a ella incluso. En los debates que hubo de vicepresidente, en ambos, y sobre todo el último contra Agustín Rossi,
su papel fue notablemente este, elogiable para mí. A Agustín Rossi le dio una paliza que yo creo que Agustín Rossi nunca debe haber pasado un momento tan incómodo, por lo menos en televisión, en su vida política. Lo destruyó. Si vos te fijás el debate, no con argumentos profundos, porque ella no tiene ninguna profundidad de pensamiento, repito, pero sí tiene la astucia para el ping-pong de lo que son ese tipo de formatos, y lo hizo pelota, lo aplastó. Fue notable, te digo, lo humilló. Yo creo que ese fue un punto de inflexión en el cual ella le dijo, bueno, listo, yo ya no dependo de mi ley, yo ya tengo popularidad, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya gané, yo ya tengo un nombre, la gente me conoce, la gente me reconoce, yo ahora tengo millones de seguidores en su cabeza, en su imaginación. Entonces ella empezó a pretender tener una suerte de gobierno bicéfalo, ¿no? O sea, cogobernar con Milei, sin entender que ella era vicepresidente, sin entender que los votos seguían siendo de Milei, sin entender que estaba de regalo otra vez como compañera de fórmula gracias a Milei, sin entender que fue diputada gracias a Milei. Ella estaba esperando el momento oportuno para pegar el salto de su protagonismo y de su proyecto personal. Y la verdad, ahí es donde reside la falta de inteligencia que te decía. Es astuta, no inteligente. Si ella hubiese sido inteligente, se dedicaba a tocar la campanita, que es la única función que tiene técnicamente un presidente del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, administrar el debate, ser leal, que no lo es nunca, y poner cara de buena, aunque no lo sea, pero tiene la virtud actoral de hacerlo. Y con eso solo, manteniendo la lealtad, no mostrando su verdadera naturaleza, siendo leal y limitando su función a lo que técnicamente le corresponde, en 8 años era la heredera natural de la presidencia, porque supo tener muy buena imagen. Ayer salió una encuesta, la conserva todavía, pero antes tenía cerca del 50 y ayer salió una encuesta en Clarín y ya tiene el 30. Es decir, a pesar de que... ¿Y por qué? Bueno, porque el vicepresidente no toma ninguna decisión, no paga ningún costo político. El vicepresidente en realidad es alguien que, siendo amable y simpático, ya la buena imagen la conservás. El legate corre por cuenta del Poder Ejecutivo, no del vicepresidente. Y a pesar de que lo fácil que es conservar buena imagen siendo vicepresidente, porque no paga ningún costo, si hay algún problema, si hay algún reclamo, si hay alguna situación, nadie va a reclamarle a Victoria Villarroel si subió el dólar, si hay desempleo, si en el Garrahan pasa esto, aquello o lo otro. Se lo van a reclamar a Milei. Milei es el que paga el costo político, porque es natural que así sea. El vicepresidente es una figura subalterna, que si te sabes mover, conservas un espacio de adhesión. Bueno, ella no lo está logrando. En la encuesta que yo leí ayer de Clarín, las encuestas obviamente uno las tiene que relativizar, pero perdió casi 20 puntos de adhesión. Entonces, yo no sé cómo va a llegar al 2027, en donde no tengo ninguna duda, ella va a querer ser candidata a presidente. ¿Puedo contar algo? Nico, 2 cosas. Una, pasar un chivo. Vas a estar el día 22 en Córdoba. Va a ser la Derecha Fest, donde lo cierra Javier Milei, ¿verdad? Junto a... Sí, un honor inconmensurable que un evento que tenía características de que diferentes exponentes de la batalla cultural expongan, que haya camaradería, que haya interacción con el público, un evento que tiene ese espíritu, termine cerrando el presidente de la República. Te digo que hasta, si bien tanto vos como yo lo conocemos a Milei, pero ahora es presidente en ejercicio, ¿no? Es como que uno mismo se pone nervioso, porque por la responsabilidad que tenés en un evento que ya asume un carácter institucional, que no sé si institucional, pero una relevancia y una envergadura donde va a estar toda la prensa nacional esperando a ver qué pasa ahí. Ya no es un evento que se hace en función, bueno, de juntarnos y de colocar a una serie de oradores y de convocar a la gente a que vaya y todo lo que se hace en este tipo de eventos que ya estamos haciendo desde el año pasado, sino que lo que representa la participación de Milei es un honor enorme y por otro lado es una responsabilidad. Uno tiene que ahí ajustar ciertas teclas. Yo a veces soy muy de improvisar o de decir cosas que obviamente en un contexto de estas características uno tiene que ajustarse a la envergadura y a la jerarquía de la persona que va a cerrar el evento. Bueno, no, te iba a decir lo otro. Cuando Javier Milei estuvo en Davos, que habló de, bueno, después recortaron el video a propósito, que hizo la descripción de lo que busca el lobby LGBT. Vos sabés que cuando yo estaba escuchando eso, se me vinieron a la mente 2 caras. Una la tuya y la otra la de Agustín. Porque hace 9 años, en el círculo militar,
yo tuve el gusto de poder presentar ese libro, que es el libro negro de la nueva izquierda, donde se comienza a hablar de esto. Decí la verdad, Nicolás, éramos unos conspiranoicos, unos tipos que veíamos fantasmas, que escuchábamos voces, y ver a un presidente de la nación en el nido del enemigo. Yo la verdad me acordé de ustedes y me emocioné muchísimo. ¿Cuál fue tu sensación cuando eso ocurrió? ¿Vos lo estabas escuchando en vivo? Sí, yo lo escuché 2 o 3 veces. Yo no soy sensiblero, pero creo que lloré ese día. Fue emocionante. O sea, se me caían las lágrimas mientras lo miraba No fue la primera vez que me arranca una lágrima, Milei. Por eso el otro día que me invitaron a la misa de Dan y me hicieron un ping-pong y me ponen la imagen de Milei, digo, es un tipo que me conmueve. Nunca un político me conmovió. Me podía despertar alguna esperanza o no, o me podía despertar una simpatía, pero que me conmueva, que me toque una fibra sensible, digamos, emotiva, nunca me había pasado, jamás. Tengo 50 años, O sea, y me gusta la política desde que existe en Argentina como tal, desde el 83. Nicolás. Bueno, la política tal como la conocemos ahora, ¿no? Y a partir de ahí, nunca me pasó que en función de un discurso político, a mí, que soy muy racional, los ojos se me humedezcan. Nunca me pasó. Y me pasó varias veces con Milei, 2 o 3 veces por lo menos. Nicolás, somos varios los que tenemos esta pregunta en mente. Nicolás Márquez, ¿batalla política? Y que yo doy batalla política. Lo que pasa es que la batalla política no necesariamente es batalla partidocrática, que es un poco en donde yo lo veo con vocación a Ezequiel, por ejemplo. La batalla política tiene como diferentes... La batalla cultural es política, porque los que estamos en esto no estamos difundiendo las coplas de Manrique o el Quijote de la Mancha. Estamos difundiendo ideas políticas para influir en el público, un público que después va a votar. Vos podés hacer política sin necesariamente aspirar a un cargo público o sin necesariamente estar en un partido político. Estás dando una batalla y un esfuerzo para influir políticamente en las ideas de la gente. Yo creo que hago política, no Sí. partidaria. ¿Partidaria? Pero hay una cuestión. No habría éxito en la batalla electoral si previamente no persuadís en la batalla cultural. Entonces creo que lo que uno puede hacer, mucho o poco, no conoce la dimensión hasta dónde llega uno. Hay gente con mayor llegada que yo, Laje. O sea, pero bueno, más allá de eso trabajamos en equipo. Y somos muy amigos, Ezequiel lo sabe. Y entonces creemos, no sé si Agustín algún día va a hacer política partidaria o no. Yo creería que nunca, porque mi rol de francotirador y de tener y de dedicar el tiempo a hacer lo que hago, creo que soy útil, cumplo una función no institucional, y esa función, en la medida en que sea eficiente para persuadir mucha gente, después, no sé cuánto no se puede mensurar, se ve reflejada en votos de políticos que son coincidentes con nuestra manera de pensar. Clarísimo, me quedó muy bueno el Clarísimo. concepto, ¿no? Bueno, este programa da mucho Siempre menos nos que deja vos, pensando, un granito, Márquez, ¿no? pero un granito de arena intenta colaborar con la batalla cultural. Así que bueno, obviamente aspirando a Y pero llegar es que algún somos día. muchos los guerrilleros. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Juan, Juan Luciano. Juan, somos muchos los guerrilleros que de diferentes trincheras damos, y desde un tipo que escribe un libro hasta un tipo que da una conferencia, un tipo que graba un TikTok, o que tiene un programa de radio como ustedes, o que tiene un streaming, y todo eso vos lo vas multiplicando, y las llegadas que cada uno va teniendo, no hay forma de medirla, por lo menos yo no la tengo. Eso es la gran masa que acompaña la batalla cultural que en su momento dio Milei, y ahora está dando otro tipo de batalla. Después pasó de la batalla cultural a la batalla electoral, y de la batalla electoral que gana pasa a la batalla de la gestión política. Internacional incluso. No, Ese es con un- reconocimiento internacional, Pues. pero hoy, por ejemplo, se está disputando el tema en senadores como consecuencia de la traición de Victoria Villarroel, otra traición nueva. Y bueno, entonces hay que seguir dándole pelea al periodismo ensobrado, a los empresarios desestabilizadores, a la mafia piquetera, a la mafia sindical, a las izquierdas trotskistas y, por supuesto, a todo el AMPA kirchnerista, que tiene una estructura de poder, sobre todo en el Congreso, muy superior a la Libertad Avanza. Entonces es indispensable empezar a cambiar la relación de fuerzas. Para eso hace falta aquello que dijiste vos, que en octubre logremos tener una elección impecable como para empezar a equilibrar esa puja, que por ahora somos muy poquitos, ¿no? Muy poquitos en el Congreso, en la población creo que somos mayoría. Nicolás, ¿vos te acordás en el Auditorio Belgrano en el 2019 de
definiste que la derecha tiene 3 vertientes, ¿no? El, Sí. el liberalismo, el conservadorismo y el nacionalismo. Sí. Y que lo más saludable es que, para unir, es que los liberales respeten el derecho a la vida, que los Sí. conservadores entiendan que es a través del libre mercado que se llega a la prosperidad. No, y que el no, nacional... que el conservadorismo es muy tradicionalista y muy propenso, por eso son conservadores. Yo soy conservador. Al rescate de instituciones, usos, costumbres, y eso mantenerlo en contraposición al wokismo que quería poner patas para arriba todo ese sentido común que queremos heredado y sostenido. Que los conservadores entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso. No es incompatible la tradición con el progreso. Claro, Es incompatible con el progresismo, es otra cosa. claro, claro. Entonces, que esos valores tienen que estar al servicio del futuro, ¿no? Y que el nacionalismo no confunda el amor al Estado con el amor a la patria. Claro, porque hay un nacionalismo estatista. Mm. Yo creo que la libertad avanza tiene los 3 elementos. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Vos ves esa conjunción que hace ya, 6 años, pregonábamos desde un auditorio que éramos, no sé, ¿cuántas? 2.000 personas? ¿Vos ves eso, Sí. todo eso en la libertad avanza? Y bueno, por ejemplo, un claro ejemplo de eso es que Marcelo Duclo y yo hayamos podido escribir un libro juntos. No pensamos exactamente igual. Pero San Agustín decía, en lo esencial unidad y en lo demás libertad. Y yo conozco gente del nacionalismo católico que son diputados nacionales, no voy a dar los nombres, secretarios de Estado que son del nacionalismo católico, pero no del nacionalismo católico cerril, aislacionista, que cree que la patria es una empresa pública, deficitaria, inútil, llena de ñoques, es la soberanía, privatizarla es un acto de cipallismo, no, esos idiotas no, sino un nacionalismo o una versión patriótica que entiende que el mercado es precisamente el motor natural que genera prosperidad y que genera riqueza. Y si genera riqueza, quiere decir que es el antídoto por antonomasia para sacarnos de la pobreza, porque la pobreza se soluciona generando riqueza, no de otra manera. Y ese nacionalismo católico que entendió ese concepto puede convivir perfectamente con las líneas de este proyecto. Milei se ha rodeado de todo eso, él conduce, pero ha dado una batalla cultural que los liberales no daban. Por ejemplo, contra el wokismo. Por ejemplo, la lucha histórica respecto a lo que pasó en la década del 70. Y así sucesivamente. Y en eso yo te diría que de una manera, no sé si decir oficial, pero el brazo fuerte de la batalla cultural hoy es la Fundación Faro que dirige Agustín Laje, nada más y nada menos. Entonces está claro que para el presidente no solamente es de altísima relevancia acomodar la economía, sino también acomodar la cabeza de la gente que ha sido intoxicada por 20 años de kirchnerismo y el lamentable paso fugaz del PRO por el gobierno que no supo animarse a hacer nada distinto de aquello que le fue dado, de aquello que recibió, del rumbo que veníamos padeciendo. Nicolás, lamentablemente, yo creo que todos los que estamos acá y los oyentes nos quedaríamos 2 horas o más escuchándote, pero lamentablemente tenemos que ir a un corte. Lo que sí te queríamos agradecer muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por tu generosidad, buena tu tiempo. predisposición. Muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, ojalá podamos tenerte de vuelta en otra oportunidad. A sus órdenes y gracias por toda la charla y se me pasó volando 1 hora, estuvimos charlando. Sí, la verdad que me quedaría 3 horas más, pero bueno, será en otra oportunidad en todo caso. Un saludo para todos, mucha suerte, a sus Gracias. órdenes. Bueno, Muchísimas gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros. Bueno, hasta acá entonces esta entrevista de Nicolás Márquez, ahí hablando un poquito también de lo que sucedió con Victoria Villarroel, así como también lo escuchamos hace instantes en la voz de Agustín Laje, en esa entrevista que le había hecho el pelado Trebuch. Así que bueno, cerramos este programa número 198 de Batalla Cultural de esta tercera temporada. Estamos próximos a los 200 programas. Es una alegría y una tranquilidad haber estado tantos programas presentes aquí con ustedes, repasando muchas cosas de la política mundial y argentina. Y bueno, se viene el programa 200 muy pronto, en menos de una semana. Pero por lo pronto cerramos este 198 y nos encontramos en pocas horas con el 199. Abrazo grande, buen fin de semana para todos y nos estamos viendo.